En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos este nuevo espacio de entrevistas llamado En la Caja, donde buscamos conocer y recorrer la obra y la historia de los principales referentes. Hoy tenemos el placer de recibir a Celina Murga, directora y guionista de cine. Celina Murga, directora de cine, Argentina. Celina Murga nació el 6 de abril de 1973 en Paraná, Entre Ríos. Es directora de cine y guionista argentina. A pesar de su corta edad, ha obtenido varios reconocimientos. Estudió en la Universidad del Cine, en la que luego permaneció como docente. Fue guionista y directora de destacados cortometrajes, entre los cuales pueden citarse Interior Noche, 1999, y Una tarde feliz, 2002. También trabajó como asistente de dirección en varias películas, Sábado y Solo por hoy en el 2001 y El fondo del mar en el 2003. Su primer largometraje Ana y los otros en el 2003 recibió gran cantidad de elogios y premios de la crítica especializada y fue preclasificado de interés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La segunda película, titulada Una semana solos en el 2007, fue estrenada en el marco del Bafisi y ha sido objeto ya de distinciones internacionales. En 2009 obtuvo una beca Rolex para estudiar con Martin Scorsese. En la edición número 62 del Festival Internacional de Cine de Berlín, su primer documental, Escuela Normal, ganó la mención especial del premio Caligari, que da un jurado independiente a la mejor película de la exigente sección Forum. Que desde el 90 hasta el 2010, justo 20 años, no había vuelto a entrar al edificio. De alguna manera el documental fue esa gran, maravillosa excusa que me permitió volver a caminar esos pasillos. Entre sus trabajos, también cabe resaltar La tercera orilla, 2014, film que fue presentado en la competencia oficial del último Festival de Cine de Berlín y que contó con la producción ejecutiva de Martin Scorsese. Hoy entra en la caja Celina Murga. Celina Murga, bienvenida a Mendoza, bienvenida a Señalú. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer realmente tenerte por la tierra del sol y del buen vino, como dicen. Contanos el motivo de tu visita. Y bueno, la verdad es que a raíz de del estreno de mi cuarta película, La tercera orilla, me han invitado por parte de la Municipalidad de Maipú y de los espacios Inca a venir a presentar la película al Cine Imperial de Maipú. Y bueno, ese es el motivo que me trae hasta aquí. ¿La has presentado en otros lugares del país? Hemos estado presentándola, sí, en realidad la recorrida por el interior empezó hace no tanto, así que me toca ahora pronto ir a Rosario, a Paraná, y mi tierra natal, Paraná, no podía faltar, y bueno, otras que todavía están por confirmarse. ¿Cómo cruza Entre Ríos tu historia personal, tus obras? Porque retoma, digamos, la temática, la geografía de la provincia, de alguna manera. Sí, la verdad que, digamos, hay por un lado una cuestión personal que me hace volver a la ciudad y de alguna manera las historias y los personajes que me habitan, o por lo menos hasta ahora, tienen que ver con esos espacios, con esas imágenes, con esas texturas, con esos sonidos, con esas tonadas. Pero también me pasa que son historias que logran
llegar a un lugar universal, digamos, y me ha pasado con la mayoría de ellas que al poder mostrarla en otros ámbitos y en otras ciudades, en otros países, igual encuentran la manera de resonar con otras personas, digamos, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dice la frase, y parece que es así nomás. Bien. Te invito entonces que veamos el primer informe, ¿te parece? Bárbara. Dale, lo vemos. El tercer largo de Celina Murga, La tercera orilla, es su trabajo más intenso y agitadamente naturalista. Situado en su Entre Ríos natal y producido por Martin Scorsese, el film se concentra nuevamente en un personaje adolescente, Nicolás, quien tiene un enfrentamiento silencioso con su padre, el cual mantiene 2 familias a la vez y quiere obligarlo a trabajar en su laboratorio. En unos días me voy un par de semanas. ¿A dónde vas? Voy de vacaciones. En vez de recaer en la típica caricatura de la juventud apática, Murga inyecta nobleza heroica en Nicolás, quien oscilará entre la timidez y un par de actos de inesperada violencia en un latir de género que tal vez acuse la influencia oblicua del director de Buenos Muchachos, pero también la colaboración en el guión del director Gabriel Medina. Las dificultades que implica llevar una doble vida, los conflictos de la adolescencia y el paso acelerado a la adultez, el machismo y la complicidad femenina, el peso de la moral conservadora y de la mirada del otro en una sociedad provinciana. De todo eso se trata La tercera orilla, la notable película de Celina Murga. Al señalar la experiencia con Scorsese, Murga dice: «No me sentí juzgada. Lo que sentí fue la posibilidad de tener de interlocutor a un grosso del cine que me podía aportar en relación al guión, los personajes, las situaciones, la construcción de ese mundo machista y endógeno. Conversé con él de esos aspectos desde un lugar inspirador, no dogmático o baja línea o pesado. La película también plantea una dicotomía de vida y muerte. El protagonista se pregunta si quiere irse o quedarse, y la manera de salir de ese conflicto es algo explosivo que le permite liberarse frente a algo tan silencioso y contenido que debe sufrir durante toda la película», dice Murga. Este es el momento entonces de hablar del largo tan esperado, ¿no? La tercera orilla, contanos. Bueno, un poco la historia surgió a partir de fragmentos de historias que fui recolectando sobre estos casos de familias paralelas, ¿no? Lo que primero surgió fue esa situación familiar particular, ¿no? A la vez estaba un deseo en mí de explorar un personaje masculino, digamos, en general siempre me venía como abocando más, quizás por una cuestión orgánica, digamos, en la mirada más femenina, y me interesaba el desafío de contar algo desde un punto de vista masculino, ¿no? Y ahí fue como surgió Nicolás y esta voluntad de contar la historia de esta familia paralela o de esta situación de doble familia, pero desde el punto de vista de la familia que no es la central, la reconocida, ¿no? Y así se fue desarrollando el personaje de Nicolás con su conflicto dramático, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó pensar la historia? Y pensar la historia, el germen fue 2008, y entre el 2008 y el 2010, más o menos, fue el desarrollo del guión. 2010, 2011, metele. Tuve una primera etapa donde trabajé yo sola hasta que llegué a un tratamiento que me convencía, digamos, había una base de trabajo, y ahí fue la etapa donde trabajé con Scorsese, toda esa primera etapa, y después se sumó Gaby Medina. Y la verdad que el trabajo con Gaby fue muy fluido, en 3-4 meses llegamos a una primera versión. Con respecto al equipo técnico, ¿vos siempre tenés tu grupo armado, la gente ahí a mano para confiar? Sí, digamos, hay algunas personas con las que he venido trabajando y otras que por ahí no, por diferentes motivos. La verdad que estamos teniendo una producción de cine muy, muy vital. Entonces también hace que de golpe la gente esté haciendo otras cosas y bueno, hay como un grupo de gente, no es que siempre la misma, sino que por ahí hay 3-4 personas con las que uno ya se conoce y sabe que quiere seguir trabajando. Por ahí hay gente que conoces y que no has podido trabajar, pero sí te interesa su mirada, su manera de trabajar, su personalidad, ¿no? Su trabajo. Como que en ese sentido hay un potencial tan grande que
está bueno también conocer otras personas, ¿no? Exacto. Sos una mujer muy joven, con mucha producción detrás. ¿Cómo ha sido esto de hacer La Tercera Orilla y en qué se diferencia, en qué es distintivo con respecto a tus obras anteriores? Y bueno, de alguna manera es una película que se armó en un esquema de producción un poco más grande. También implicaba, bueno, si bien Ana y los otros se filmó íntegramente en Paraná, el esquema era mucho más acotado, digamos, la cantidad de locación, la cantidad de personajes. Acá hay algo que se amplió, digamos. Entonces el equipo de trabajo fue más grande, estuvimos más tiempo filmando. Contamos con una coproducción con Alemania y con Holanda, entonces eso nos implicó, por un lado, tener un apoyo financiero importante de afuera y por otro lado también poder ir a hacer la postproducción de imagen y de sonido, una parte en Berlín y otra parte en Ámsterdam, que también fue una experiencia alucinante, porque aparte uno puede pensar que con todas estas cuestiones tecnológicas, uy, ¿qué va a pasar mandando los archivos por internet? ¿Viste? Una cosa que iba a llegar, y no, fue súper fluido, y allá me encontré con gente que se la puso al hombro, digamos que, no siendo argentinos, igual se la pusieron al hombro, así que muy linda experiencia. Estás muy conforme con los resultados, ¿no? Sí, sí. Sí, yo valoro mucho los procesos en mi trabajo, digamos. Obviamente el resultado es importante, pero soy de apostar a los procesos. Alguien me decía que soy menotista. No sé nada de fútbol, pero es momento para decirlo. Queda bien, Queda bien. Sería título, ¿eh? Claro. Sería título, sí. No, pero de verdad, digo, valoro la experiencia, más allá, no es que voy solo al resultado, ¿entendés? Y me parece que también eso me posibilita quedar tan conforme, porque hay algo de ese trabajo que fue muy grato y muy placentero y muy único también. Cada película es un mundo. Entonces eso hace que esté tan contenta también. ¿Y qué expectativas se te despiertan cuando empieza la etapa de presentarla, de mostrarla, de exponerla ante mirada ajena, ¿no? Y bueno, siempre da un poco de cosita. Y la curiosidad de ver qué se ve de afuera, ¿no? Uno tiene como una visión. Pero la verdad es que en general es muy grato escuchar cosas que por un lado confirman lo que vos quisiste proyectar en esos personajes, en esa historia, pero también de golpe hay otras miradas que amplían esa mirada propia, ¿no? Y eso también es la maravilla del cine, que permite que repercuta de diferente manera, ¿no? ¿Te importan las críticas? Me importa, sería falso decir que no, pero la verdad es que soy muy mimada, me tratan muy bien. Cariñosamente. Me tratan muy bien. Y no, obviamente me importa, pero también soy muy consciente del ego de los artistas y trato de manejarlo, digamos, como creo que hay que tratar de no estar tan vulnerable al afuera, y si bien los mimos se agradecen, también hay que saber cómo mantenerse enfocado y apostar al trabajo y no ser una hoja al viento respecto de si me levantan el puño, el índice o no, el dedo o no, ¿no? Bien. Bueno, yo te invito a que vayamos a un pequeño corte, si te parece, y enseguida continuamos con la charla. Buenísimo. Establecemos una pausa, ya regresamos con más En la Caja. Access. Hola. Filmó Ana y los otros con el incendio argentino, la devaluación y la inflación sobre los talones. Pero en Francia tuvo una repercusión comercial importante. Más allá de los méritos intrínsecos de Ana y los otros, es probable que aquel estreno y su edición en video en varios otros países, incluidos los Estados Unidos, se haya debido al interés que existía en ese momento por el llamado nuevo cine argentino. Por esos años, el fenómeno era percibido como algo atendible en el exterior. Según atestigua la cantidad de textos internacionales que aún pueden leerse en Internet dedicados a reseñar aquellas películas y la participación de films como los de Caetano, Trapero, Diego Lerman o Juan Villegas en los festivales europeos más importantes. Ana y los otros reconoce su filiación con aquel movimiento que les dio una identidad a muchos directores argentinos. No creo que haya desaparecido, dice Murga sobre la suerte del nuevo cine argentino. Creo que, como todo fenómeno, fluye, se mueve,
está vivo. Hay momentos diferentes, películas diferentes, contextos diferentes. ¿Por qué esperar que todo siga igual? ¿Por qué pedirle a las películas algo que no son? En 2001, cuando estalló la gran crisis en Argentina, me propuse hacer Ana y los otros. Era una locura y una necesidad, explica Celina. El crítico Diego Lehrer supo decir que la nueva ola del cine argentino comenzó en la década del 90 y se cristalizó en personas como Lucrecia Martel y Pablo Trapero, y que generó una corriente en Uruguay, Brasil y Colombia. Las nuevas olas se fueron sumando. Es un cine diverso, se abre a muchas posibilidades con calidad técnica y estética. La distribución es un problema clave en el cine latinoamericano. Es difícil el mercado para el cine de arte y ensayo, ya que cambia permanentemente. Y algunos señalan que después de un festival como el de Berlín, es difícil ver el cine que se hace en lugares remotos. No puedo dejar de preguntarte por Ana y los otros. Contame. Vamos aunque sea un poquito, pero dame una reseña. Y bueno, yo en ese momento venía de trabajar como asistente de dirección de muchas películas y de alguna manera eso me ayudó a entender que yo también podía estar en ese lado, en ese rol, ¿no? Y bueno, como primera película es una película que obviamente a la que le debo mucho y a la vez es muy personal, digamos, ¿no? Si bien el recorrido de Ana no tiene que ver 100% con mi historia, sí hay como muchos elementos autobiográficos, claro, de algo que yo sentía en ese momento, ¿no? De una tensión que sentía entre esto de ser paranaense o ser porteña, esto de estar en un lugar o en otro, pertenecer o no pertenecer a un espacio, a un tiempo, ¿no? A una sociedad también. Y Ana y los otros refleja todo esto en el personaje, ¿no? Y en ese sentido sí, siempre sentí que me identificaba con lo que le pasa a Ana, ¿no? En esa búsqueda de algo que ya no está, que tiene que ver con el pasado, ¿no? Fue una locura y también una necesidad, dijiste. Sí. ¿Estabas muy condicionada también por el contexto de aquella época, del 2003? Mirá, en realidad era una necesidad porque yo sentía como un impulso muy grande. Después tuve hijos y sé lo que son esta cosa de la pulsión del parto, ¿viste? Como yo no veía muchas opciones a no hacerla, ¿entendés? Y también tengo que reconocer que había un grado de inconsciencia en mí, que a la distancia igual me parece que también era saludable en un sentido, o por lo menos salió bien, quiero decir. Y a nivel más grupal o digamos colectivo, también éramos un grupo de personas, muchos de nosotros compañeros de la facultad, que también todos estábamos como en ese lugar de estar haciendo la primer película. Y creo que en ese contexto donde había una sensación tan inhóspita y tan desesperanzadora, digamos, ¿no? En plena crisis, manejando LECOPs, patacones, federales, pesos, todo junto. Esa posibilidad de hacer algo juntos, ¿no? De un grupo de personas llevando adelante algo muy concreto, como hacer una película, poner una cámara, dirigir un actor, era un acto de salvación, ¿viste? Porque era algo que podíamos hacer frente a todo lo que parecía que se venía encima y uno no podía hacer nada. En ese sentido digo que era una necesidad también. Bien. Si hablamos de producción y de trabajo conjunto con otros países, por ejemplo, Colombia, Uruguay, esta corriente que se genera después de los 90, ¿qué opinión te merece? Y me parece que, digamos, el cine argentino a partir de esa época ha tenido un crecimiento bastante constante, digamos, ¿no? Si bien a veces la crítica se ha obsesionado por decir ahora está bien, ahora está mal, ahora está bien, ahora está mal, ahora está bien, y en realidad es que, bueno, hay momentos, ¿no? Pero yo creo que si uno lo observa en la distancia temporal, hay un proceso muy vital que ha ido desarrollándose apoyado por un número muy grande de actores, digamos, desde el Estado hasta las universidades, hasta las tecnologías, digamos, las personas que se han ido capacitando, digamos, como una serie de elementos que han ido favoreciendo de alguna manera ese crecimiento de un cine que es muy diverso también y que yo valoro mucho en ese sentido, digamos. Me parece que es una cinematografía que es difícil de encasillar,
Porque tenemos películas que ganan Óscares, bueno, no, por lo menos una, quiero decir, como un referente de algo súper industrial, hasta películas que se filman los fines de semana en un grupo de 5 amigos y que por ahí se muestran en una sala, ¿no? Y en ese medio hay un montón de grises y de alguna manera hay lenguajes diferentes, formatos de producción diferentes, y eso me parece que habla de una vitalidad y una creatividad importante. Bien. Y sin embargo, la distribución se sigue planteando como un problema, ¿no? Sí. ¿Qué responsabilidad le cabe a los distribuidores, a los dueños de los cines? Porque parece que una buena película de autor no llena las taquillas. ¿Qué podemos decir? Yo creo que sigue siendo el gran tema, la gran dificultad o el gran obstáculo, digamos, ¿no? Porque por ahí hay un montón de facilidades a la hora de producir o de hacer, pero cuando llega ese momento como de llegar al público se arma como un embudo, digamos, una boca de embudo que complica las cosas. Me parece que, digamos, exigirle al exhibidor, digamos, como que hay diferentes tipos de exhibidores. Por ahí hay un tipo de exhibidor que está más enfocado en el negocio, ¿no? Como en la ganancia económica neta, pura y dura, que bueno, si tiene que optar entre mi película y El Hombre Araña 2, y bueno, digamos que está bastante clara la situación, digamos, ¿no? Pero digo, hay otro tipo de exhibidor que quizás es al que hay que alentar, digamos, que es un exhibidor que obviamente necesita de percibir una ganancia económica, pero también tiene un interés cultural, digamos, y un interés por desarrollar un tipo de cinematografía. Entonces a ese quizás es el que hay que de alguna manera favorecer o alentar para que existan esas bocas, ¿no? De alguna manera los espacios Inca, que se han venido desarrollando hace ya varios años y que año a año hay como una política de fomento para que sigan creciendo, vienen como a ocupar ese lugar que favorece la visión o la llegada de las películas argentinas al público, ¿no? Bien. ¿Cómo te llevas con los reconocimientos? Con, por ejemplo, la nominación El Oso de... creo que es la tercera, sí, la tercera orilla la que sí. tiene esa nominación, digamos. Sí, sí, estuvimos en la competencia oficial de Berlín, que la verdad que fue, digamos, la posibilidad de estar en la sección más importante de uno de los festivales más importantes. Digamos, básicamente implicó una plataforma de exhibición muy grande que permitió que la película fuera vista y comentada en un montón de lugares del mundo, digamos, ¿no? Y que a partir de ahí también se generó una bola de distribución y de exhibición en otros países que está buenísimo. Claro, me imagino. Una vidriera realmente. Exacto. Yo no solo pregunto en este programa, sino también lo hace la gente. ¿Querés ver la primera pregunta? Dale, buenísimo. Hola Celina, soy Santiago, estudiante de la Escuela de Cine de Mendoza. Quería saber cómo fue el traspaso de trabajar en Argentina a trabajar con Martin Scorsese. ¿Cómo fue? Bueno, y en realidad, por un lado fue como muy deslumbrante al principio, porque tuve la posibilidad de estar en el set de La Isla Siniestra. Y claro, todo es como extra large, ¿viste? Como son ellos. Entonces, todo, digamos, con lo que nosotros hacemos una película, ellos pagan el catering. Claro. Es decir, es como, son escalas muy impresionantemente diferentes. Pero lo sorprendente fue que cuando, a la hora de trabajar, digamos, en el set, en el ámbito como más íntimo y más pequeño, no había tanta diferencia. En cómo los técnicos se relacionan entre ellos, en cómo Scorsese dirige a los actores, en cómo Scorsese se relaciona con su asistente de dirección, con su director de fotografía. Hay algo de la factura que, llevado a una escala o a un momento concreto específico, todo tiene que ver con vincularse positivamente con el otro, digamos, ¿no? Y me acuerdo que Scorsese, una de las cosas que más claramente que me recomendó así, ¿no? Desde un lugar muy pragmático, porque él es una persona como muy pragmática, era esto de la importancia de mantenerse enfocado, ¿no? Digamos, no importa en qué escala de producción uno esté, siempre hay un montón de factores en una película que hacen que uno como director pueda estar pensando en que si la grúa, que si la lluvia, que si el presupuesto, que si el actor llega, no llega, como son tantas las cosas que están pasando a la vez,
que la gran dificultad es mantenerse enfocado en lo importante que es que ese actor se enamore de esa actriz en ese momento, ¿no? Bien. Y eso es la clave para él, la clave para mí, la clave para todos los que queramos como asumir ese lugar, ¿no? Me pareció alucinante poder valorizar ese lugar de unión, ese lugar de punto en común, no solo quedarse con la diferencia, que es lo más evidente. ¿Actualmente tenés contacto con Martin Scorsese? Tengo contacto, sí, sí. Nos vimos la última vez en Berlín, bueno, estuvo él también apoyando la presentación allá. Ah, bien. Y bueno, quedó ahí pendiente bueno, te espero, venía a visitarme a Nueva York, porque él cree que yo me tomo un subte y llego a Nueva York, ¿viste? Como... En fin, no, la idea en algún momento del año es ir a presentar la película ya veremos cuándo se puede concretar, sí. ¿Y volver a trabajar juntos? Hay una idea de su parte, de algún proyecto, pero bueno, todo es como muy en el aire por ahora, así que mucho no puedo hablar, pero es como algo que él tiene que hacer con varios directores en Latinoamérica y quiere que yo sea una de estas directoras, Muy lo cual bien. obviamente para mí sería un golazo, así que esperemos que suceda. Bueno, por el momento habrá que focalizarse, haciéndole caso a Scorsese, vamos Así a focalizar es. en la tercera orilla y después vemos. Claro, tal cual. Bueno, compartimos la segunda pregunta. Dale, bárbaro. Mi pregunta para Celina un poco está asociada a lo que más me gusta de su cine y es la pregunta es cómo construye los personajes, que en su mayoría son chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, y cómo elige a los actores que le ponen el cuerpo a esos personajes. Bueno, la pregunta viene de Matías Rojo, quien es director de acá Sí, de la lo conozco, provincia, lo conozco. que ha trabajado recientemente con niños y adolescentes. Es Quizás por ahí cierto. viene la inquietud. Lo conozco, vi su película de hecho y conozco al productor de su película, compañero mío. Bueno, es una película es una pregunta, digo, muy amplia. Quizás lo más interesante es enfocarse en la hora de buscar los actores, ¿no? Yo, digamos, hasta ahora me interesa mucho encontrar actores que de alguna manera estén cerca del personaje que yo tengo en la cabeza, digamos. No desde un lugar fisonómico, digamos, no es que tengo una idea física y voy a buscar eso, sino qué características tiene esa persona, ese adolescente, ese niño, que yo creo que pueda traspasarlo o aportarlo o prestarlo al personaje de la película, ¿no? Y eso es una gran clave, digamos, porque después mi trabajo, si yo detecto esos elementos, ¿no?, en esa persona, mi trabajo es, bueno, ayudarlo a que pueda, digamos, sacarlo y sentirse lo más cómodo y confiado posible a la hora de desarrollar eso o de mostrar eso frente a una cámara, ¿no? Y es una de las cosas que yo más disfruto del hacer películas, digamos, esta posibilidad de conocer a estos jóvenes y me emociona mucho cómo ellos logran, digamos, o cómo confían en nosotros como para desarrollarse así, ¿no? Y bueno, después el proceso es un proceso largo, una vez más, confío en los procesos de trabajo. Entonces me importa mucho que haya un tiempo de trabajo donde se hable del personaje, se hable de las escenas, se hable de la película, se prueben cosas con el cuerpo, ¿no? Digamos, donde se generen vínculos conmigo, con los otros actores, digamos, como que hay algo de todo ese caldo que uno va cocinando antes del rodaje, mucho antes del rodaje, meses antes del rodaje, que es lo que termina haciendo que esa llegada al momento del set sea algo absolutamente orgánico, que sea, bueno, el paso natural, no el salto al abismo, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que en ese proceso es donde está la clave de ese resultado, ¿no? Leí por ahí que niños y adolescentes son como un elemento recurrente en tus obras, ¿no? ¿Ha sido una búsqueda intencional o qué encontrás en ellos para tenerlos vos? Sí, no es algo tan premeditado, fue pasando y siento que los jóvenes por un lado me interesan como personaje porque siento que es como un momento de la vida que es de por sí muy dramático, ¿no? Como esto de, hay algo de la identidad que se está construyendo y hay muchas veces como un choque generacional con los adultos, entonces ahí yo encuentro como elementos que me interesa desarrollar. Y también siento que los jóvenes, digamos, o los niños, son como un espejo de un mundo adulto que los rodea
y de un mundo adulto que de alguna manera toma decisiones por y para ellos, ¿no? Entonces también me permiten hablar de ese mundo adulto o reflexionar sobre ese mundo adulto a partir de una mirada diferente, una mirada que los observa, ¿no? Fantástico. Hacemos otra pausita. Dale. Vamos a un corte, ya regresamos. Access. Access. Arrancamos este tercer y último bloque. Estamos con Celina Murga charlando sobre cine, directora y guionista de cine que viene a presentar La Tercera Orilla. Te invitamos, Celina, a compartir un pequeño videíto. Dale. Lo vemos acá atrás. Álvaro. Cuando yo decidí fundar la Universidad del Cine, teniendo miedo de lo que podía llegar a pasar en la Argentina, lo que yo decidí es juntar la cultura con el cine, porque me parece que no hay cine sin cultura. El cine necesita la cultura. Bien. Contame quién es el señor del video y qué te significa esa fachada de la Universidad del Cine. Es el momento emotivo. Bueno, el señor del video es Manuel Antín. Fue realmente mi primer maestro, digamos, ¿no? Hoy en día me la paso hablando de Scorsese, pero en realidad mi primer maestro fue Antín, claramente. De hecho, la otra vez nos vimos y me dijo que estaba celoso de Scorsese. Ah, va, vino el reclamo. No, pero yo es alguien que realmente admiro mucho. Es un tipo que en su momento fue un visionario. Y yo siento que lo que hizo con la universidad fue de una generosidad muy grande, porque él entiende el lugar que tienen los estudiantes. Y si salieron tantas personas de ese lugar es porque él permitió que ese crecimiento existiera, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que lo escuché decir a él y que me impactó fue algo así como, bueno, a mí me gustan los estudiantes que no golpean la puerta o que no, como, no me acuerdo exactamente las palabras, pero quería decir esto de, bueno, vení, que irrumpen de alguna manera. Pedí, Claro. ¿viste, no? Como, y esa es una impronta que yo siento que muchos de los que salimos de ahí aprendimos, y fue gracias a él, porque por ahí otros te dicen, no me vengas a romper la puerta, digamos, ¿no? Como yo estoy acá en mi cúpula de cristal y arréglense. Sin embargo, él de alguna manera nos alentaba a buscarnos un camino, ¿no? Como que la universidad también fuera ese lugar que de alguna manera fuera la antesala de la vida, donde uno, la verdad, que más de una vez tiene que ir a abrir puertas, ¿no? Claro. Así que, bueno, es alguien que yo hoy por hoy le tengo mucho cariño y aprecio. Estudiaste en la Universidad del Cine, de la que también fuiste docente, ¿no? ¿O seguís siendo? En realidad fui docente muy poquito tiempo en mis inicios, como docente, quiero decir, fui ayudante, y justamente este mes que viene voy a hacer unos talleres. Estoy dando clases, pero de manera, digamos, anual, pero no en la Universidad del Cine, sino en otra escuela que es un terciario, que se llama Centro de Investigación Cinematográfica. ¿Y te sentís cómoda en la práctica docente? Sí. Sí, es un lugar que me permite estar como en permanente reflexión, digamos, ¿no? Como un ámbito también de mucho contacto y donde me interesa mucho como este ida y vuelta activo con los jóvenes, ¿no? ¿Y qué cambios crees que hay en la forma en que se enseña cine cuando vos eras estudiante, ahora que de repente te encuentras transmitiendo tus saberes, tus experiencias a otras y otros? Bueno, a mí personalmente, mi lugar como docente de cine tiene que ver, como vos bien decís, con la experiencia, digamos. Yo no me siento una teórica del cine ni una profesora en ese sentido, digamos. Siento que lo que puedo aportarles es desde mi experiencia y también desde un lugar más humano, desde el aliento y desde, digamos, como el alentarlos a que, bueno, el cine es un lugar para la vocación, ¿viste? Bueno, como todo en la vida, digamos, uno lo quiere hacer y lo quiere hacer bien, necesita como ese plus de motivación y de pasión, ¿no? Para mí tiene que ver con eso, digamos. No sé,
Cuanto a diferencias, por ahí a nivel generacional lo que más veo es como quizás en el cambio tecnológico hay cosas que han cambiado bastante, pero yo insisto mucho con que más allá de que la tecnología digital trae muchas ventajas a la hora de, y facilidades, ¿no?, a la hora de hacer, creo que hay algo del rigor del cine que está bueno tratar de no perder o de recuperar por algún otro lado, ¿no? Como esta cosa de, bueno, antes de decir acción, hay un montón de cosas que tienen que haber pasado antes, ¿no? No es decirlo por decirlo, ¿no? Y en eso hago bastante hincapié. ¿Cómo fueron tus inicios antes de ser directora, tus inicios como técnica? Y bueno, yo empecé, en ese momento la Universidad del Cine empezó cuando yo estaba estudiando, no, cuando yo estaba recién egresada, empezaron a hacer los primeros largometrajes producidos por la universidad y dirigidos por exalumnos recientes, digamos, ¿no? Y uno de ellos, creo que fue el segundo, si no me equivoco, fue dirigido por Ariel Rotter, Solo por Hoy, en el 2000, sí, en el 2000, o en el 99, bueno, por ahí. Y ahí yo estuve como asistente de dirección y hice el casting con otra persona. Y yo realmente siento, en ese momento no fui tan consciente, pero yo siento que esa posibilidad de estar acompañando a un compañero mío que estaba dirigiendo, aparte Ariel es alguien muy transparente, entonces compartía todo con nosotros, todas sus angustias, sus preocupaciones. Y eso me ayudó a mí a decir, bueno, yo también puedo estar ahí, digamos, no es que realmente no hay que ser un sabelotodo, ¿no? Simplemente hay que animarse a ocupar ese lugar, ni más ni menos, ¿no? Así que esos primeros pasos a mí me fueron habilitando la cancha, digamos, ¿no? Y eso fue gracias a la Universidad del Cine. También estuve en otras películas como asistente de dirección, laburé algo en publicidad, como asistente de producción y de dirección. Nunca me sentí igual muy cómoda en ese ambiente, pero más que nada vengo del lado de la asistencia de dirección. ¿Y a la hora de guionar, cuáles son tus búsquedas? Y a la hora de guionar a nivel de los temas, ¿decís vos? Sí. Y muchas veces me pasa que hay como algún tema del exterior, del afuera, como en el caso de Una semana solos con los countries y los niños, o en el caso de La tercera orilla con esta cuestión de las dobles familias, como que hay temas que aparecen en mi campo visual y me empiezan como a resonar. Y después empiezo como a tirar del hilo, ¿viste? Y se empieza como a desarrollar una historia, un personaje a partir de eso. Pero trato de estar como en un estado de esponja, ¿viste? Como de en medio de ser permeable a lo que viene. Bien. Bueno, compartimos el último informe. Dale. Lo vemos. Escuela Normal es el primer largometraje documental de Celina Murga y fue realizado en el año 2010 con motivo de los festejos del Bicentenario de la República Argentina. Rodado en la provincia de Entre Ríos, el film se ancla en la Escuela Normal de Paraná, eligiéndola como casi único escenario. Esta institución, que data del año 1871, además de ser el lugar en el que la cineasta completó sus estudios, es la primera escuela normal fundada por Sarmiento, en una época en la que, desde el Estado, se intentó uniformar las culturas coexistentes en el territorio argentino, a partir de la construcción de una identidad nacional que tomaba a Europa como modelo. Realizado como un documental ficcionado, Escuela Normal toma las elecciones del centro de estudiantes como un eje narrativo y se articula a partir de la alternancia de dos grandes series que nunca se encuentran: la campaña política de dos listas estudiantiles y los quehaceres de Macacha, una jefa de preceptores multifunción. Macacha pasó a ser como este gran personaje que de alguna manera nos traía a la institución. Entonces ella fue como un personaje perfecto para esta idea de estructura, ¿no? Murga hace tiempo que viene trabajando con niños y adolescentes. Posiblemente vea ahí un camino para hablar del mundo de los adultos, aunque sea de una forma indirecta. Los adultos son los que toman las decisiones, y lo que me interesa es cómo se reflejan esas decisiones en los más jóvenes.
a través de los chicos también podés ver cómo funciona el entramado social y familiar, dice la directora. Sin embargo, todavía es una edad donde los jóvenes dependen de las decisiones de sus mayores. Hay un estado despierto, virgen y puro en ellos. Una mirada menos cansada y adormecida que la de los adultos. Ellos son protagonistas, tienen deseos, inquietudes y toman decisiones, pero siguen enmarcados en esas otras pautas que no los tienen en cuenta, sostiene la directora. Los jóvenes para mí son la base de nuestra sociedad y son el futuro, entonces me interesó especialmente mostrarlos desde este ángulo, desde este punto de vista y valorizarlos en ese sentido, ¿no? El primer largo documental, Escuela Normal, volvemos también al colegio que cursaste. Sí. Sí, bueno, eso fue una posibilidad maravillosa que de alguna manera yo siempre quería volver a la escuela. Cada vez que volvía a Paraná veía el edificio. Bueno, es un edificio que es muy atractivo visualmente, ¿no? Como muy seductor para poner una cámara. Pero además tenía como esta curiosidad de, bueno, ¿cómo estará la escuela hoy? ¿Cómo será? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo será tomar clases ahí? ¿Qué estará pasando, no? Y en el 2010 surgió este concurso por parte del Inca, que con el objetivo de que de cada provincia surgiera un documental que de alguna manera reflejara a esa provincia de cara al Bicentenario, ¿no? Y bueno, fue como la posibilidad perfecta para proponer esta escuela y este documental, ¿no? Y así pude finalmente transitar nuevamente esos pasillos durante un año, de una manera que estuvo buenísimo, porque fue realmente poder permanecer, no entrar, mirar y salir por la otra puerta, ¿no? Sino como, bueno, quedarse, ¿no? Íbamos y nos instalábamos cada mañana en diferentes cursos y bueno, también nos íbamos adaptando a la dinámica propia de una escuela así, que obviamente implica un margen de caos muy grande. Claro. Y nos forzaba como a reaccionar muy rápido a lo que estaba sucediendo, ¿no? De alguna manera también el género a mí, el género documental es un género que lo siento muy cercano a mi manera de hacer ficción. Ajá. Hay algo de un interés por el naturalismo y por plasmar historias reales, digamos, historias que están como sucediendo ahí, que hacen que no me sienta lejana a la idea del documental, por lo cual fue muy fluido el pasaje de la ficción al documental. ¿Y esas escenas que encontrabas en esos pasillos te sorprendieron o tenía mucho que ver con el recuerdo, el registro que vos tenías como estudiante? Había algo que era lo mismo, que tenía que ver mucho con el vínculo entre los chicos que yo veía, pero a la vez siento que la escuela hoy está mucho más atravesada por lo social, digamos, ¿no? Como yo tenía como el recuerdo de un lugar mucho más encerrado sobre la idea de la educación formal, ¿no? De, bueno, uno iba, se sentaba y era como que te abrían la cabeza y te ponían contenidos, ¿no? Como un lugar mucho más verticalista, ¿viste? Mucho más centrado sobre la educación neta. Y hoy siento que es un ámbito donde en realidad los chicos lo que están aprendiendo es a ser ciudadanos y a relacionarse entre sí y a lidiar con el mundo, ¿no? Y tienen mucho más protagonismo y más voz en las clases de lo que yo recuerdo que era en mi época, ¿no? Hay muchas escenas que están buenísimas porque los ves a ellos tomando posiciones muy claras respecto a las cosas, digamos, claro, ¿no? El centro de estudiantes, claro, la práctica lugar política. Muy activo, digamos. Yo no claro. recuerdo eso que haya sido tan así. Bien. Este trabajo fue el que estuvo en Bafisi y también tuvo la mención en el Festival de Berlín, ¿no? Claro. Estuvimos en el Festival de Berlín, en otra sección, no en la misma de la tercera orilla, pero sí, y ahí ganamos un premio, sí. ¿Es cierto que te inspiraste en Ser o Tener y en High School? Sí. Son dos documentales que me gustan mucho, uno un documental de Weissman, High School, y el otro Ser y Tener. Y yo quería combinar dos elementos. Por un lado, que la película tuviera protagonistas y que fuera una película humana, en el sentido de que pudiera como describir personajes reales,
pero también quería que hubiera una mirada sobre la institución escolar y sobre el funcionamiento de esta institución, ¿no? Entonces, el desafío estaba en encontrar ese equilibrio, digamos, no bandearse para un lado y que se convirtiera en un análisis sociológico frío y no quedarse solamente con lo individual en los personajes. Y creo que en ese sentido la aparición de Macacha, que es esta jefa de preceptores, que es una especie de heroína increíble, porque una mina que desde las 7 de la mañana hasta la 1 no para un instante, y ella nos va conduciendo a lo largo, digamos, a través de esos pasillos y a través de las problemáticas de lo que es escuela, que te imaginarás, es un popurrí de situaciones. Entonces, ella nos permitió ver este entramado social, que es una escuela pública hoy, ¿no? Y entre ella y los personajes de los chicos se fue como encontrando este equilibrio entre esos dos elementos que quería yo trabajar. ¿Y qué repercusión tuvo ese documental en la provincia? Y bueno, lo pasamos hace no mucho en la provincia. Fue como un cambalache de cosas. Porque obviamente están los normalistas más acérrimos. Claro. Que, viste, no, porque la educación no es lo que era. Y Sarmiento, que obviamente no tiene nada que ver con lo que muestra la escuela, porque no es. Pero fue muy interesante porque también, digamos, hubo una función que estuvo buenísima porque había, me acuerdo, un tipo que era de la generación del 45, o sea, egresado de la generación del 45 hasta los chicos de la escuela que egresaron hace 2 años, digamos. Entonces se dieron diálogos muy interesantes porque estaban ellos que por ahí no pueden valorar nada en la educación actual. Claro. Porque, viste, hay algo de esa nostalgia del pasado que hace que uno no pueda ver la realidad del presente, muchas veces. Y los chicos mismos diciendo, bueno, pero esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Es un lugar inclusivo, es un lugar donde hay más gente, digamos. Hoy hay más universidades que antes, digamos, como poder tomar perspectiva y empezar, más universidades, más escuelas que antes, quiero decir, ¿no? Como poder dimensionar las cosas y verlas un poco más en perspectiva, que es lo que te permite este diálogo intergeneracional, digamos. Claro, fue un disparador para la discusión. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Celina Murga, muchas gracias por tu visita al canal universitario, por tu visita en Mendoza. Como siempre decimos, hasta siempre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a vos que me hiciste sentir muy cómoda y gracias por recibirme. Muchas gracias a vos, muy agradecidos. Access. Por un lado fue como muy deslumbrante al principio porque tuve la posibilidad de estar en el set de La Isla Siniestra y claro, todo es como extra large, ¿viste? Como son ellos. Todo, digamos, con lo que nosotros hacemos una película, ellos pagan el catering. Lo sorprendente fue que cuando, a la hora de trabajar, digamos, en el set, en el ámbito como más íntimo y más pequeño, no había tanta diferencia. En cómo los técnicos se relacionan entre ellos, en cómo Scorsese dirige a los actores, en cómo Scorsese se relaciona con su asistente de dirección, con su director de fotografía. Todo tiene que ver con vincularse positivamente con el otro, digamos, ¿no? Punto final para este programa de En la Caja, hoy con la presencia de la directora y guionista de cine, Celina Murga. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de la hora 22 a través del canal 30 de TDA o en www.señalu.tv. También podés seguirnos por nuestras redes sociales. Chau, hasta el próximo miércoles.